El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Buenos días, feliz viernes para todos. Les damos la bienvenida de un nuevo live de OncoSánchez. Me presento Mario Sánchez, oncólogo, y en esta ocasión queremos hablar de un tema que es un tema que no tocamos mucho como oncólogos, pero que es muy importante para el paciente, lo cual es nutrición con el paciente con cáncer. Y en esta ocasión me complace tener una invitada muy especial, la doctora Claudia Villarreal, médico cirujano que tiene maestría en nutrición, y en este caso es nuestro apoyo esencial para atender al paciente con cáncer, tanto para pues, prevención de alguna molestia, el paciente que tiene mucho peso, que no puede consumir un buen alimento, que requiere una suplementación específica. Hay mucho que tiene que ver con el manejo nutricional, que la verdad como médicos, como oncólogos, no tenemos un adecuado entrenamiento y es vital para el paciente. Primero que nada, buenos días, doctora. Hola, buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por la presentación. Soy la doctora Claudia Villarreal y como lo comenta aquí el doctor Mario, tengo maestría en nutrición clínica, que hoy va a ser el principal tema de conversación Así con es, respecto a la nutrición en el paciente con cáncer. así es. El paciente con cáncer, muchas veces, por ejemplo, cuando tiene su diagnóstico, pues empiezan con fatiga, cansancio, pérdida de peso, que es por muchos mecanismos, que producen hormonas que quitan el paciente el apetito, algunos tumores que impiden que el paciente pueda comer por vía oral, en el estómago, diarrea, y por eso ya de entrada el paciente tiene una deficiencia en su calidad de vida, que tenemos que empezar por tratarla bien. Entonces, esa parte del cáncer que nos afecta para la alimentación por nutrición, ¿qué es lo que nos puede platicar que ha visto todo este paciente? ¿Por qué está así de mal? ¿Por qué puede estar grave? ¿Por qué puede estar malnutrido? Para que la audiencia que nos escucha a lo mejor no quieren ver una explicación muy científica, ¿verdad? Pero es algo que nos pueda ayudar para entender un poquito el contexto de ese paciente, por qué está así de débil. ¿Qué Claro. le pasa al cuerpo? Bueno, pues principalmente hay que mencionar que la intención de llevar al paciente oncológico de la mano con un soporte nutricional o acompañamiento nutricional es evitar precisamente este tipo de situaciones en el paciente. O sea, que tenga complicaciones, una desnutrición, debilidad, etcétera. Cabe aclarar que pues un paciente oncológico es un paciente catabólico, ¿ok? Es un paciente que está en constante estrés, ¿ok? Ya, Vamos a llamarlo con palabras fáciles de entender. Es un claro. paciente, ¿ok? Que está atacando o combatiendo células tumorales, ¿ok? Mm, El cáncer per se, ¿ok? ujú, Em, la nutrición oncológica tiene como intención principal, pues, llevar un plan nutricional terapéutico y preventivo, muy ¿ok? bien. Preventivo aquí puede ser desde el momento de complicaciones postquirúrgicas, un paciente evita precisamente la desnutrición, que es una de las Ujú, causas principales que van a complicar el tratamiento oncológico como tal. ya. Muy bien. Ahora, aparte del diagnóstico del paciente, Ujú. ¿verdad? De por qué lo lleva a estar este malestar, muchas veces también se complica porque en tratamientos que usamos, por ejemplo, quimioterapia, es muy común que tengamos náusea y vómito, que sí tenemos medicamentos bien diseñados, ¿verdad? Pero a veces no podemos quitar la parte de la sensación del paciente, o que a veces le quedó un mal recuerdo en su organismo de que una vez tuvo náusea y aunque no le tenga como que tiene ese miedo a tener náusea, un miedo a no comer, un miedo por si con la quimioterapia tuvo estreñimiento, diarrea y dolor, se queda esa sensación y es muy complicado poder manejarla. Y ahí también nos sirve bastante, por ejemplo, un tipo de alimentación que podemos cambiar a lo mejor en menos volumen, pero que sea más rica, que sea más nutritiva y que el paciente requiera tener por lo menos lo esencial en su dieta. Ahí también podríamos ver cómo
cómo hacerle, ¿verdad? De que, bueno, tengo mi plan, tengo mi dieta como cualquier persona, ¿verdad? Ujú. No quiere decir que la dieta es algo que tengamos que restringirnos, pero si tengo mi dieta regular, pero ahora no puedo comer mucho, ahí tenemos que tener ese apoyo indispensable para poder, bueno, estas calorías, estas proteínas que requiero en el día, ¿cómo las puedo concentrar para que tengan más impacto, que absorban mejor y que el paciente pueda tener con sus requerimientos mínimos? Ahí también nos ayuda muchísimo para poder diseñar esta parte de la alimentación, ¿verdad? Así es. Eh, Parte de la valoración nutricional en un paciente oncológico, pues va a conllevar un proceso de valoración nutricional. Em, es característico mencionar cuatro aspectos principalmente. Muy bien. El aspecto clínico del paciente, qué tipo de cáncer tiene el paciente, qué tipo de tratamiento está llevando. Como aquí lo mencionas, Mario, eh, pues uno de los efectos secundarios de una quimioterapia principalmente, pues es la anorexia secundaria también a pérdida o disminución de la percepción de sabores, la Ujú. famosa mucositis como una complicación, que es inflamación de la mucosa del tracto de cavidad oral. Sí. Eh, entonces, esto va a causar una anorexia, per se en el paciente oncológico, ¿ok? Entonces, aquí tratando el primer aspecto, que es el aspecto clínico, ¿ok? También va a ser fundamental valorar el aspecto antropométrico, ¿ok? Desde la talla del paciente, el peso habitual, el peso Ujú. actual, ¿ok? El índice de masa corporal. Así, con estas características principales, vamos a diseñar un plan alimenticio para el paciente. También tenemos que valorar el aspecto bioquímico, ¿ok? Sí. Laboratorios, ¿ok? Que no vamos a entrar en laboratorios específicos Sí, claro. para no complicar un poquito este tema. Y otro aspecto importante también a valorar en el paciente oncológico, al momento que vamos a hacer, pues, la valoración o el soporte nutricional, pues Ujú. va a ser el aspecto dietético del paciente. También es muy importante valorar en el paciente oncológico qué alimentos le gustan y qué no le gustan. Ya. ¿Ok? Porque también, aunque el paciente sepa o tenga la creencia de que un Ujú. alimento es mágico, si no le Sí, gusta, no lo va a consumir. claro. ¿Ok? Entonces, aquí es bastante importante y es una clave fundamental, como lo comentas, el diseñar el plan alimenticio en el paciente oncológico. Muy ¿Ok? bien. Aparte hay muchos como que mitos, por ejemplo, de pacientes que escuchan la televisión, redes sociales y comentan, es que si como carne me va a hacer daño, debo dejar de consumir azúcares y que sepan que es un todo, ¿verdad? Exacto. Les comentamos nosotros de manera directa, pero sabemos que si tenemos un experto que nos pueda apoyar con esto para que quede todo aclarado las dudas, siempre va a ser mucho mejor. Esto en la parte como que para que tengan más tranquilidad los pacientes. A veces hasta tienen culpa, es que me tomé una coca, es que me tomé una cerveza, me comí un chocolate y ya les da esa sensación de malestar, ¿no? Por Ujú. sentir que no están siguiendo una dieta, que deben ser súper estrictos con un paciente que apenas puede comer, ¿no? Y todavía se restringe a las proteínas. Y eso nos puede complicar que tenga mayor malestar, que tenga peor tolerancia a las quimioterapias y que a fin de cuentas pueda inclusive abandonar el medicamento. Sí es Exactamente. muy, muy, impactante lo que puede tener la falta de información del paciente. Por eso, esta plática que tenemos ahorita es como que la parte aguda, ¿no? Cuando apenas empieza el paciente, ya tenemos que tener este diseño. Pero también no tenemos que dejar de lado al paciente con una evolución crónica, que ha tenido el padecimiento meses o años y que en esta parte pues lo vemos ya más desnutrido, que es la otra parte que queremos platicar del paciente que tiene pérdida de masa muscular, que lo conocemos como sarcopenia, y que eso aparte le impide tener una vida diaria normal porque tiene fatiga, no se puede mover bien, tienen que llevarlo hasta el baño, ¿no? Por esa pérdida muscular importante. En este caso, como si para resumirlo en palabras muy claves, ¿qué nos podría platicar tú acerca de la sarcopenia? Bueno, pues tanto la desnutrición y la sarcopenia es lo que es parte de los objetivos en un tratamiento médico nutricional. Evitar llegar a este tipo de complicación. ¿Ok? Ya. Como lo comentábamos desde el principio, pues bueno, el paciente oncológico es un paciente catabólico, o sea, que está combatiendo una enfermedad o tumores cancerígenos, ¿ok? Ujú.
Entonces, como este paciente está muy estresado combatiendo estas células cancerígenas, ¿ok? Pues bueno, va a requerir un aporte calórico energético mayor, ¿ok? Sí. Estos pacientes pues llegan a cursar por periodos de anorexia, entonces tienen Ujú. una ingesta o un déficit bajo de alimentos, ¿ok? Y por ende pues tienen una desnutrición calórico-proteica, o sea, baja en calorías y en proteínas. Y esto me va a causar una sarcopenia como tal. Entonces, en estos pacientes, como nuestra meta u objetivo médico-nutricional es evitar ese tipo de complicaciones, es indispensable la suplementación o el apoyo con un buen aporte proteico, Ujú. ¿ok? Agregar suplementos, en este caso como arginina, inclusive la creatina, hoy en día es muy bien estudiada con respecto al apoyo en el paciente oncológico, Ya. en el aspecto nutricional, ¿ok? Que claro, como lo comentamos desde el principio, todo tipo de cáncer, o sea, el estado clínico del paciente va a ser lo que diferencie el tratamiento nutricional. Muy bien. Es que hay muchos estudios que han salido que desde la parte que vemos de pregrado, ¿no? Y que nos enseñan a estos avances que permiten que llegue mejor ese aporte de proteínas calóricas al paciente Ujú. y que se pueda aprovechar de la mejor manera. Y esto lo comento también de la parte mía específica que hablamos de quimioterapias, pero por ejemplo, si el paciente se va a someter a una cirugía también de quitar un tumor gástrico, un tumor en intestino que pueda limitar absorción, también no tenemos la capacidad para poder dar a un paciente una dieta adecuada, porque sabemos que si tengo este problema en el tracto digestivo, este tipo de nutrientes no se va a absorber. De aquí es donde requerimos también la revisión muy importante de un experto. Si el paciente tiene gastrostomía, cómo va a comer directamente ahí. La digestión es muy distinta y no tenemos la capacidad como médicos, como oncólogos, de poder ver esta parte como nos conviene. O sea, el paciente que se operó, tenemos que hacer un tratamiento. Que tuvo quimioterapia, otra cosa. Hasta radiaciones pueden quemar la absorción de los nutrientes. Y aquí tenemos que ver también esa parte de que dónde está el problema, qué dimos y cómo lo podemos mejorar. Y como platicaba, pues todo paciente que abordamos debe tener un plan desde el principio, cómo tolera el tratamiento del paciente, cómo tolera la dieta, si ha perdido peso, si ha perdido algunos parámetros de laboratorio que revisamos que tengamos que aportar como adicionalmente y no lo hacemos. Como un ejemplo, para que la gente nos entienda, ¿verdad? Tenemos un paciente oncológico de primera vez. Ujú. En este caso, ¿qué es lo que hace como primera evaluación, doctora, para cuando el paciente nos llega, cuando apenas empieza el tratamiento? ¿Qué le podemos decir al paciente? ¿Qué le podemos ayudar para prevenir que tenga alguna complicación nutricional durante la quimioterapia, por ejemplo? ¿Cómo hacemos esa valoración inicial? Pues bueno, como lo comenté hace unos momentos, nos vamos a apoyar en los cuatro aspectos principales de la valoración. Aquí el aspecto principal es el clínico. Ujú. El paciente lo ideal es que el paciente recién diagnosticado con cáncer vaya acompañado con un tratamiento nutricional. Sí, desde el principio, desde el Exactamente, diagnóstico. para evitar todo este tipo de complicaciones a futuro, como es una desnutrición, una sarcopenia, ¿ok? Inclusive pues caquexia y demás, Ujú. ¿ok? Entonces, en primera instancia, pues valoramos el aspecto también, ya lo mencioné, el clínico, Sí. el antropométrico, ¿ok? Si el paciente recién diagnosticado con cáncer pues probablemente ya tuvo una pérdida de peso muy importante, Ujú. que pues usted no me va a dejar mentir, doctor, es Es de las una es más primeras común, sí, causas por las que el paciente acude a consultar, claro, ¿ok? Y es la sospecha o se relaciona principalmente con un cáncer, ¿verdad? así es. Entonces, aquí tenemos que valorar el aspecto del peso habitual del paciente, preguntarle a tu paciente, ¿cuál era su peso habitual? ¿Cuánto Ujú. pesaba antes de que usted perdiera esta cantidad tan importante de peso? Sí. ¿Ok? Y pues bueno, y valorando también el tipo de tratamiento que va a llevar, ya sea quimioterapia, radioterapia, etcétera, pues Ujú. hacer un plan alimenticio donde no me pierda más peso ese paciente, ¿ok? Okey. Mantenga peso, incluso hay una ganancia,
¿ok? Y hacer un cálculo de macronutrientes, en este caso, pues proteína, carbohidrato, grasas, ¿ok? Ya, Adecuadas al paciente, ¿ok? muy Y bien. cuidando siempre el no perder peso, principalmente masa magra, o sea, músculo. Ya, la meta número uno es aparte. Vamos a preservar lo que el paciente tiene ahorita y de aquí adelante recuperar lo que perdió. Así Es, como que bien, bien claro, ¿verdad? Y ya se encargará otra, por ejemplo, de que si lo puede hacer con la misma dieta, por que algún suplemento para poder llegar más rápido a esa meta. claro, inclusive enriquecer el plan nutricional con antioxidantes como tal y demás. Como lo comentábamos, Ujú. cada paciente va a ser un tratamiento nutricional 100% personalizado. Sí, ¿Ok? Y pues hoy en día se sabe que una pérdida de peso durante el tratamiento oncológico, pues es un aumento en el índice de mortalidad, morbilidad, complicaciones como tal. sí, nos lleva a un mucho peor pronóstico en todos los Mal aspectos que pronóstico. tenemos Ujú. que revisamos con el paciente. Además de eso, de que pues se privan y no tienen una buena calidad de vida, que es lo más importante. A Exacto, veces, incluso hasta que no podemos dar tratamientos, ya el paciente no le puede dar, quimioterapia, no lo podemos operar. No quiere decir que se vaya a quedar el paciente sin tener una nutrición lo más, cercano a lo adecuado posible, ¿verdad? Y como la otra parte que también comentaste, pues, apegada a sus gustos, a sus preferencias. No exactamente. obligar al paciente que tenga que seguir esta parte, porque a veces me ha tocado ver, por ejemplo, algún paciente que comentan, es que me dieron esta dieta así como que muy estricta, ¿no? Debo seguirla y si no me estoy portando mal me regañan. Cuando nuestro trabajo como personal profesional de la salud es, si no puedo tener esta parte, pues debo tener una medida alterna, ¿verdad? Un plan B de poder dar al paciente lo que él busca y que tenga ese beneficio y no quedarse con la parte que tiene que ser esto. Exactamente. No hay de otra. Si pudiéramos platicar con nuestra audiencia, ¿verdad? Como que los puntos claves con un paciente del cáncer, aparte de que primero tenemos que tener una consulta con el experto, ¿cuál se le podríamos decir a la gente, por ejemplo, los familiares de los pacientes con cáncer? Que sepan para tener en cuenta con nutrición. Si pueden decir, ¿sabe qué? Estos puntos queremos que se queden en casa, que es lo que nos tienen que reportar en la consulta. ¿Qué les podemos decir a la familia de un paciente con cáncer en el aspecto de nutrición? Así como que para llevarnos a casa ese mensaje. Bueno, es indispensable tener en cuenta que un paciente con cáncer, al momento de iniciar su tratamiento, va a tener una disminución de la percepción de los sabores, ¿ok? Ok, O sea, los alimentos les saben insípidos, o sea, no tienen sabor, ¿ok? muy bien, es muy Entonces, interesante. si principalmente tenemos, bueno, como un núcleo familiar que está apoyando al paciente, uno, tener paciencia con respecto a la dieta o al platillo que se le va a ofrecer al paciente Sí, oncológico. ¿Por qué? Porque el paciente pues no percibe sabores, sí, no tiene la ¿verdad? culpa de eso, sí. Entonces, exactamente. Entonces tenemos que buscar platillos que sean atractivos para el paciente, Ujú, ¿ok? Inclusive, pues si son pacientes que también ya están cursando por inflamación de la mucosa, hacer una dieta específica, ya sea blanda, papillas, ok, como alimentos indispensables, pues son las verduras de hoja verde, sí, ¿ok? Y pues podemos dar muchos otros tips. muy bien. Sí, porque queremos que no se tampoco se moleste mucho la familia con eso, ¿verdad? Es que estoy Ujú, probando lo que me comentan, pero no me lo quiere comer, dice que no sabe nada, y sí tenemos que tener un poquito de empatía con el paciente, ¿no? exacto, Aparte de la presión de sabores que nos comenta que está alterada, pues el cansancio, estar con tratamientos muy seguidos, ¿no? Las tomas de muestras, todo influye hasta emocionalmente con el paciente para el exacto, apetito. Aunque hayamos controlado el tumor con quimioterapia, que tengamos la nutrición adecuada para poder darle, si el paciente no puede comer, no quiere comer, también tendríamos que tener la parte de la nutricional, a lo mejor ir con otro compañero, ¿sabe qué? Vamos a ver la parte emocional, que también va todo como que muy ligado, ¿verdad? así es, Pero sí, qué bueno que nos comentan para que no tengamos ese malestar como familiar, ¿no? Como cuidador principal. Hay que tener exactamente. paciencia, alternativas, hay a lo mejor alimentos que pueden tenerle un poquito mejor de sabor que otros, Ujú, y con el apoyo de un experto como esta otra, pues puedo ver cómo cambiar por este alimento por otro, que tenga un perfil diferente de sabor. Si este otro da mejor, nos quedamos con ese. Sí, buscar alternativas. exactamente.
Esto me queda con mucha tranquilidad para que la gente sepa que no tienen que obligarse a seguir una cuestión. Y también, por ejemplo, quienes nos ven en domicilio, que sean familias del paciente, que sean pacientes, que sepan que tenemos oportunidad para tener una segunda valoración, segunda opinión, y qué mejor que un experto como la doctora Claudia Villarreal. De hecho, vamos a poner también en las redes su contacto para que puedan acercarse, pedir alguna valoración, consulta. Estamos a sus órdenes y todo lo que hacemos es para que busquemos la mejor calidad de vida, tolerar al paciente la quimioterapia de la mejor manera, tolerar la cirugía y a fin de cuentas salir adelante. Es lo que nos dedicamos todos para acá. Le agradezco mucho, doctora, por acompañarnos por esta ocasión y esperemos que viendo la transmisión nos puedan dejar comentarios quienes nos observan, ponernos en contacto por vía redes sociales, por vía telefónica, para que le podamos esta información de forma personalizada a cada paciente o inclusive a los familiares les podamos dar la información sin ningún problema. Claro que sí, quedo a Sí, sus órdenes. Muchas gracias por la invitación, doctor Mario. Y pues queda claro que somos un equipo y trabajamos en equipo siempre es para el mejor todo. beneficio del paciente, principalmente. Sí, así siempre es mejor todo. Exacto. Nuevamente, muchas gracias y les deseamos un excelente viernes. Hasta luego.